Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:04, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este cuarto programa de la semana. El lunes tuvimos aquí en Matices al nuevo presidente de la Unión de Cámaras, en un programa muy interesante. El martes tuvimos al exministro de Justicia, Marco Feoli, un hombre de por sí él polémico durante toda su gestión, ahora más polémico como exministro. Ese programa nos lo han pedido muchísimo, está completo en YouTube. Ayer tuvimos en un Matices diferente del que hemos hecho en los últimos 5 años, estaba Paulo César Wanchope, el mayor exponente junto con Keylor Navas del fútbol nacional. Pablo César vino y nos habló de un montón de cosas que normalmente no habla en Matices, y un espacio que generamos en Matices que no es tampoco muy común en un programa muy entretenido. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona en lo particular, y es que en Costa Rica se está celebrando un congreso de innovación. Y hoy tenemos al ministro de Ciencia y Tecnología, el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, y al científico español Javier Santaolalla, que es doctor en física de partículas, que yo sé que suena enredado, pero van a ver que no suena tan enredado. Va a ser un programa muy interesante, y les agradezco además toda la cobertura que nos han brindado a través de todas las redes en que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio, en todo el territorio nacional, 93.5 en FM, estamos en internet, monumental.co.cr, estamos en su teléfono celular, CR móvil, estamos en Facebook Live, en la cuenta de Noticias Monumental, estamos también en Twitter, en @monumentalcr, y este programa lo pueden observar en Canal 2 esta noche a las 8 de la noche, lo pueden escuchar en Monumental a las 9:30 en reprise. Y bueno, esas son todas las plataformas que tenemos para ustedes. Voy a saludar a nuestros invitados de hoy. Don Luis Adrián Salazar, nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. Ministro, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Randall, don Javier, por estar el día de hoy acá. Muy complacido de la invitación. Y creo que es un espacio interesante, porque yo creo que la ciencia, la tecnología, la innovación son los elementos fundamentales sobre los cuales nosotros tenemos que romper los miedos para crear una Costa Rica mejor. Entonces, muy complacido de venir acá y pues dispuesto a compartir durante esta hora 30 con ustedes y con pues todos los que nos escuchan. Bueno, el ser humano a lo largo de toda la historia ha innovado, y eso es lo que le ha permitido dar los enormes saltos. La invención del fuego fue una innovación, la revolución industrial fue una innovación, ¿no? Internet fue una innovación, ¿no? Sí, hoy estamos aquí. No, y lo interesante es esto. Cuando hablamos de la primera revolución industrial, cuando llegamos y empezamos, el músculo humano se vio fortalecido por el vapor. Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, el músculo o el vapor, la capacidad productiva por la electricidad. Pero sin embargo, ahí gastábamos recursos, ¿sí? Gastábamos árboles, quemábamos árboles. Sin embargo, en la cuarta revolución industrial tenemos una gran ventaja, y es que la capacidad de producción se multiplica y se expande a partir del uso del conocimiento, y ese sí que es un recurso que no es agotable. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de potenciar el conocimiento para ser más productivos, y eso es lo fascinante de esta cuarta revolución industrial, sin lugar a dudas. No, gracias, ministro, de verdad, por estar aquí y por abordar un tema tan interesante. Javier Santaolalla, les decía, es un científico español, doctor en física de las partículas. Tiene mi edad, Javier, nació en el 82, igual que yo. Javier, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Randall, señor ministro. La verdad que es un orgullo poder compartir mi conocimiento con el público costarricense, ¿no le dicen? Y poder, poder aportar mi granito de arena para ese gran salto que estaba hablando el señor ministro. A ver si, creyendo en el conocimiento, se consiguen sociedades mejores. ¿Ya habías estado en Costa Rica? No, es la primera vez. ¿Cuándo llegaste? Me voy a comprar una casa aquí atrás ahora. Ayer, pero fascinado realmente con el país, con la climatología, pero especialmente con las personas. Yo creo que es es el gran capital que tienen aquí en esta tierra, la gente. ¿Y cuándo te vas? Parece ser que el sábado, el viernes.
¿Mañana? No, el siguiente. El día 1 de junio, una semana entera aquí, con actividades, una agenda muy llena, con muchas ganas de exprimir todo mi ser para conseguir transmitir mi pasión por la ciencia, que es mi objetivo. Yo creo que lo haces con una particular don de que mucha gente te entiende. De hecho, hoy lo anunciábamos en redes sociales, lo anunciamos en el noticiero y saltaron los y las fans de un momento a otro a través de las redes sociales, y es un tema muy interesante. Yo dije que me apasiona, no porque yo sea físico, sí, jamás, digamos, ni siquiera estoy cerca, pero es que recordé, hay un momento profundo en mi vida cuando estaba preparando la entrevista, y disculpen que se los comparta. Cuando yo tenía 8 años, mi abuelita decidió vender la casa familiar, la casa a la que todos íbamos, y yo estaba muy triste. Yo soy el nieto mayor, estaba muy triste. Entonces me acosté en el patio en la noche, como a las 6:30, y me quedé viendo el cielo llorando. Estaba llorando amargamente que iban a vender la casa. Un tío a quien yo adoro, es como mi papá, Tomás, que era muy estudioso, llegó y se me sentó a la par y me dijo: ¿qué te pasa? Y yo: de ahí es que van a vender la casa, y yo, este es mi espacio. Entonces se quedó viendo las estrellas y me dijo: ¿vos sabés que un día esto leí algo en la universidad? Y yo: ¿qué pasó? Y me dice, yo siempre he sido particularmente curioso, entonces me dice: si vos agarrás un cohete en ese instante y empezás a salir directamente a la velocidad de la luz, me dijo él. Entonces yo me acuerdo que le pregunté: ¿cuánto es la velocidad de la luz? Me hizo la conversión, o sea, me lo multiplicó por lo que uno anda en un carro. Yo quedé impresionado. Entonces me dice: si vos salís 8 minutos volando a la velocidad de la luz hacia arriba, 8 minutos, no, me dijo 1 año, y después bajás 8 años, cuando habrás llegado aquí habrán pasado un montón de años. Y entonces ese relato que me hizo a los 8 años me dejó tan impresionado realmente, que después de ese momento, a los 8, todas mis fantasías, me di cuenta preparando la entrevista, surgen, las infantiles y las más de adultos, surgen respecto a poder jugar con el tiempo. Entonces mi película favorita sin duda alguna es Vuelta al Futuro. Yo hoy la he visto 1.000.000 de veces, y sí, no es una producción como El Ciudadano Kane ni nada que tiene que ver, pero yo cada vez que la pongo la veo. Mi libro favorito tiene que ver con viajar en el tiempo. Viajar en el tiempo es un sueño en términos generales. Entonces, cuando estaba preparando la entrevista, vi un video de Javier donde habla sobre el viaje en el tiempo. ¿Y la película? La película... Hice un video sobre esa película. Sí, claro. Bueno, vi en el que vi de último, que lo vi esta misma mañana preparando la entrevista, estabas hablando sobre la posibilidad, digamos, de que todos viajamos hacia el futuro, muy lentamente, y entonces tenía extractos de la película. No vi la de la película, esa no me la voy a perder. Sí, tengo un vídeo hablando precisamente de la película, además con una chica que trabaja en la industria cinematográfica y cuenta detalles de cómo se rodó. Son vídeos muy duros, duran 20 minutos, pero que le tengo mucho cariño. Bueno, es que Javier lo que hace, tiene 2 canales en YouTube, ¿verdad? Tiene una enorme cantidad de seguidores. Lo que hace es que intenta llevar la física en términos muy sencillos y hacer que la gente se enamore de la física. ¿De dónde salió ese don de comunicador, Javier? Porque además sabes que esa historia que has contado, yo creo que es común a todos. Yo creo que cada uno de nosotros recuerda un momento de la juventud que le contaron una historia como esa que me has contado tú. Y mi parte comunicativa viene un poco por esto mismo. Yo también fui impresionado por una historia del estilo y pensé: ¿qué poder tienen las historias? ¿Cómo pueden las historias cambiar vidas? Yo quiero ser un motor de cambio de vida. Quiero dedicarme a transformar, a tocar a las personas y conseguir que encuentren una nueva dimensión en la ciencia, un nuevo mundo. Vamos a ver. Hace muchos años sabíamos muy poco del universo. Realmente cada año vamos averiguando un montón de cosas. La última enorme, digamos, fue el tema de la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, ¿verdad? Que se le llamó la partícula de Dios, de hecho, para hacerlo un poco más pegajoso su criterio. ¿Qué es lo que hemos averiguado últimamente, Javier? Que uno dice: bueno, esto hace 50 años nadie lo sabía y ha cambiado la perspectiva del ser humano respecto al universo. Pues hay tantas cosas pequeños descubrimientos, pequeños hallazgos, pequeños avances que se hacen en la ciencia en cada laboratorio del mundo. O sea, te puede impresionar la cantidad de artículos científicos que se publican al día. Estamos hablando de miles de artículos y cada uno de ellos es un pasito hacia adelante. Muchas veces la ciencia no se hace a base de grandes eureka's, de ¡pum!, revolucionó la ciencia, sino el mérito y una de las cosas más bonitas de la ciencia son los pequeños pasitos. De todas formas, hace como 3 años hubo un gran descubrimiento, fue el de las ondas gravitacionales, sí, que fue también un gran boom. Con el sonido, creo, también. Recuerdo una nota de la BBC diciendo: así suenan. Exacto. Esa fue una interpretación que se hizo, no es sonido, son ondas de espacio-tiempo. Y por lo tanto son ondas de gravedad.
no suenan, pero se puede interpretar como sonido. Y eso fue también porque fue una predicción de Albert Einstein en 1919. Claro. Y él dijo que iba a ser imposible detectarlas. Y bueno, pues 100 años después, fíjate hasta qué punto los imposibles son nada para el ser humano cuando uno se arriesga y pierde los miedos, que 100 años después podemos decir que hemos hallado esas ondas que Einstein había predicho que no se iban a poder detectar. De hecho, recuerdo esa nota de la BBC como si fuera hoy en la mañana que la vi, porque decía, se confirma teoría de Einstein, escuche sí. las ondas gravitacionales. Sí. Ministro, ¿por qué Javier está aquí? Mire, sí, además de que le encantó el país, pero no, le encantó, yo creo que se va a quedar. Se va a quedar. Ya anularon el vuelo de regreso. Sí, totalmente. No, y lo voy a, yo soy de Puriscal, lo voy a llevar a Puriscal a que coma chicharrones y luego le explicaré el origen físico de los chicharrones. Pero, por el momento, hace un rato que hablabas de las estrellas ciertamente son fascinantes. Yo siempre he creído que no hay mayor bitácora de la humanidad que las estrellas, porque ciertamente la historia se refleja en las estrellas. Pero bueno, pasando de ese lado de que comentabas hace un momento, yo creo que es importante que Javier esté aquí. Y es importante porque nos viene a explicar, a exponer cómo perdiendo miedos, cómo atreviéndose, podemos entrar a campos que a veces son que generan una repulsión inmediata, porque la gente, hace un rato conversábamos, se imagina números, se imagina integrales, se imagina materias muy complicadas que hay que llevar en la universidad y no se da cuenta que en cualquier término la física, la química, la biología son elementos y materias inherentes al ser humano y que es los elementos que nos van a permitir desarrollarnos a futuro. Entonces, esa explicación, el plasmar de manera fácil, directa, entendible a los niños, a los jóvenes, a los que ya no somos tan jóvenes, lo que es la física, lo que es los inventos, los descubrimientos que se dan, pues sin lugar a duda vienen a inspirarnos y en este arranque de gobierno a darnos un impulso para poner todo el ímpetu sobre ese tipo de materias. Hoy ando como acordándome de muchas anécdotas, no sé por qué. ¿Cuántos años tiene usted, ministro? Yo tengo 42. 42, usted es 6 años mayor que yo. Bueno, no sé si le pasó exactamente lo que me pasó a mí, algunos amigos de colegio escuchan el programa. Cuando uno llega a bachillerato, tienen que escoger en cuál ciencia hace el examen de bachillerato, ¿cierto? Química, física o biología, ¿verdad? Y a mí me encantaba la física, digamos, las clases de física me encantaban, resolver los problemas me encantaban, pero había un mito urbano, ¿verdad? De que todos teníamos que hacer biología porque era el más fácil. Pues sí. Entonces yo recuerdo, yo me voy a matricular en física y todos nos volvieron y perdón que use esta frase popular, no sea tan sapo, ¿cómo se va a matricular en física? Y yo, bueno, y no, tienen razón, me matriculé en biología, todos pasamos biología, porque era realmente mucho más sencillo, digamos, que los exámenes, pero no sé si a usted le pasó cuando era estudiante. Totalmente, o sea, yo estaba en el Liceo de Puriscal y entonces me dijeron, física, química, biología, y me iba bien en física. Sí. Pero yo dije, no, voy por biología, ¿verdad? Y conste, no quitaba la dureza, pero había como un mito urbano. Es un mito urbano. De que, o sea, era complicadísimo, y quien pasa eso tiene un IQ total y completamente superior y uno lo ve como la persona que con una inteligencia privilegiada. Pero es cierto lo que dice Blanca. Sí, por supuesto. Sí, de hecho, me ha gustado cómo lo ha expresado él, porque sí, uno de mis grandes objetivos es romper barreras, esas barreras mentales que lo que hacen es bloquear muchas veces cierto contenido y no permitir que se acerque. En ese sentido, ojalá dentro de poco la gente diga, métete en física en vez de biología. Sería un gran golpe, un revés a la tradición. Me encantaría que algún día... Igual pasaba con idiomas, había inglés y francés y uno le decía, va por inglés. Sí, por Dios, nadie se va a matricular en francés. En Facebook Live, que nos está viendo un montón de gente esta tarde, muchas gracias a todos. Dice Jonathan Balirin, este programa va a estar bueno, ojalá que el que lo entreviste esté capacitado, ojalá, yo también espero que esté lo suficientemente capacitado. Isabel Ferreto dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrés Rodríguez dice, buenísimo. Felipe Sáenz nos escucha desde Turrialba hoy, nos observa desde Turrialba. Paul Solís dice, grande Javier, soy súper fan de tu trabajo y tus canales en YouTube, he visto todos tus videos, bienvenido a Costa Rica. Eric González dice, saludos desde San Carlos soleado. Dice Alejandro Arrieta que está en sintonía, y Giselle Castañeda también. Eric González, lo único que no superamos es en educación, seguimos con una completamente de las cavernas. Carol Rojas dice, el del canal de voltio, qué carga, pero muy enredada la física, no es para todos, dice Carol Rojas. Guillermo Salazar se refiere a las palabras del ministro de la Cuarta Revolución Industrial. Eric González dice, bueno, es que el Estado debe tener a la mayoría lo más incultos posible. Bueno, me encanta este matiz, gracias panelistas, dice Lilian Sancho, María Pacheco, Angie Camacho, Sergio González,
Erika Moss dice que está llena de ilusión por el programa. Joana Mena dice que Javier es un excelente divulgador científico, que tiene todos sus libros. Fran Chávez, ya me puse el café, esto va a estar buenísimo. Paul Solís dice, hola hijos de Newton, listo para que les estalle el cerebro. Por Dios, hay una enorme cantidad. ¿La física es para todos o no es para todos? Lo acabas de ver, ¿no? Que efectivamente Pues esto ha sido una muestra de que sí lo es. Realmente es una de las cosas más bonitas de la física es que engloba todo. Cualquier cosa que tú tengas a tu alrededor o cualquier cosa que te guste, está la física por ahí enredando. Y eso siempre es un vínculo para la gente. El hecho de que cualquier cosa que te gusta el cine, te gusta el deporte, todo tiene ciencia, todo tiene física, y es siempre un elemento para enganchar a la gente y para llegar, como ves, al todo público. La mayor parte de la gente que me ve son jóvenes de entre 16 y 22 años, y eso primero muestra que hay un rum rum, una nueva revolución, ¿no? Una generación que va a llegar con mucha fuerza, y que realmente a la gente, si le hablas de la forma en que ellos quieren que le hables, la gente escucha. De hecho, nos está escuchando, vamos a ver, porque entran rapidísimo. Luis Núñez, de Carolina del Norte, saludos Luis, en Estados Unidos, que nos reporta. Luis Guevara dice, fijo a pedir una canción de reggaetón. Es que, ahora vemos si pide una canción de reggaetón. Es el lado más turbio, la gente. No, puedes pedir lo que quieras. Digo, todos tenemos nuestros pecados en la vida. Sí. Pero usted sabe una cosa, a veces nosotros hablamos de la física y decimos, o sea, no, es que la física es esa cosa complicada. Sin embargo, y pues sacando nuestro orgullo patrio con Keylor Navas en el Real Madrid, cuando se tira un penal, cuando se hace un tiro libre, cuando llegamos y el portero se tira, esas son aplicaciones de la física, que quizá no saquemos el cuaderno y midamos y saquemos la integral, pero al final cualquier cosa que hagamos, cualquier movimiento, traslado, etcétera, pues está asociado a la física. Entonces yo creo que la física es un elemento natural e inherente del ser humano. Ministro, ¿usted es futbolero? Claro que sí. Vamos a ver, me encanta el fútbol. Jugué con un equipo de fútbol en Puriscal, pero mi suceso ahí no fue el... Javier, ¿vos sos futbolero? Mucho. Bueno, en el estadio, cuando uno está viendo un partido, además, cuando está viendo el partido, no, cuando un portero está entrenando, por ejemplo, y viene en los centros, lo que le insiste el entrenador siempre es aprenda a medir la bola, aprenda a medir la bola. Eso es lo básico de los porteros. ¿Qué es aprender a medir la bola? Bueno, ver la curva, digamos, que hace arriba, medir si el viento le afecta a esa curva y calcular cuál es el punto más alto donde uno puede llegar a detenerlo. Eso es pura física, Javier. Eso es física, desde luego, y luego hay muchos procesos mentales que están ocurriendo ahí de cálculos de distancia. La verdad que nuestro cerebro es una máquina impresionante, ni siquiera nos damos cuenta hasta qué punto las operaciones que hace son tan complejas, y también es un gran reto de la ciencia poder replicar a una máquina tan precisa y tan potente como es un cerebro. Eso ya entra dentro de la neurología o la neurociencia, que es otro campo apasionante y que muestra que la ciencia nos rodea y que está en todos lados. La ciencia nos rodea, efectivamente. Todos vimos... ¿viste vos, Javier, la película de La Sociedad de los Poetas Muertos? Sí. Carpe Diem. Sí, claro. Carpe Diem. En España le llaman el Club de los Poetas Muertos. Así, en España le llaman así. Sí. En España latinoamericana es diferente. Pero el detalle era que la educación en términos generales, mundiales, y cada país va a su ritmo, pero realmente está intentando, digamos, cambiarse el esquema para que no pase lo que pasaba en esa película. Es decir, para hacer la educación entretenida, para involucrar, para enamorar, digamos, al estudiantado a estos temas. ¿Cómo logras vos? Tenés, insisto, 36 años, a menos de que ya hayas cumplido... No, 35. 35, ok. Tenés 35 años. ¿Cómo haces para enamorar a la gente de temas de física? Realmente, tengo un vídeo donde me preguntaban cómo hacer para que tu hijo se interese por la ciencia cuando es pequeño. Y mi respuesta es no hacer nada. Y es una cosa que suena paradójica, pero es muy profunda. Tú tomas un niño, le dejas en el suelo, se va a poner a explorar, a experimentar, a tirar cosas, a hacer. Es un motor que ya es parte de nuestra naturaleza. Lo que hay que hacer para que la gente se interese por la ciencia es dejar que siga su ciclo natural, que es el de hacer preguntas y ser curioso. De repente a los 8 o 9 años dejamos de hacernos preguntas, dejamos de ser curiosos, dejamos de interesarnos, muere, por lo menos lo he podido ver en España, creo que es algo bastante global, muere nuestra curiosidad en algún momento del aprendizaje, y yo creo que es ahí donde tenemos que atacar. Consiste en conseguir que el estudiante mantenga su ritmo vital de cuestionar y de hacer preguntas y no decaiga, que siga haciendo preguntas, siga experimentando, siga rompiendo cosas, que sé que suena
complicado no hacer nada, No, pero... pero ¿sabe una cosa? Cuando en computación se habla de los sistemas de simulación, de razonamiento y pensamiento computacional, hay un gran reto. Y cuando se habla, digamos, de entornos de realidad aumentada, de inteligencia artificial, etcétera, hay un gran reto. Y es que no se ha logrado que todavía exista ese sentimiento, cuando se hace por parte de una máquina, de una computadora, de que exista esa satisfacción humana de que aprendí, de que toqué, de que lo logré, de que lo pude hacer, porque al final los sistemas y los algoritmos repetitivos para aprender de las computadoras no tienen ese sentimiento humano, esa sensación de alegría y de gozo de que pude crear, de que pude conocer, y que además de eso mi conocimiento es una sumatoria que va a servir para el desarrollo de la humanidad. Y yo creo que eso es un elemento que nos diferencia a los humanos todavía de las máquinas. Claro, porque de hecho cuando uno ve para atrás, ahora que Javier decía, la curiosidad humana, todavía 5.000, 7.000 años antes de Cristo, desde la espiritualidad más profunda, digamos, cuando Melquisedec se le aparece a Abraham, por ejemplo, lo que le dice es que es el príncipe de la paz y que busque la verdad. Bueno, esa era una verdad espiritual, digamos, pero realmente todos andamos siempre en búsqueda de la verdad física, la verdad matemática, y esa curiosidad nunca para. Hace poco leí un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses. De Yuval Noah Harari. Exactamente. Y entonces estaba mi hijo de 12 años a la par mía de esos y me dijo, ¿de qué se trata el libro? Claro, el libro es de este tamaño. Pero le dije, mira, en resumidas cuentas, ¿qué hizo que los Homo sapiens lograran superar a los neandertales? Y eran más fuertes y corrían más y eran más rápidos. Entonces me dijo, ¿qué? Y yo, la capacidad de imaginar. La capacidad de imaginar es tener pensamiento abstracto. Y eso fue un salto enorme para la humanidad. O sea, dejar de ver lo evidente, lo único que estás viendo, y entonces empezar a cuestionarte cuestiones relativas a la imaginación, porque la física yo no la puedo ver aquí, pero no puedo ver toda la física, tengo que imaginarme una buena parte. Un agujero negro no lo logro ver, tengo que imaginármelo, Javier. Eso fue un salto enorme que empezó con una persona y llevó a toda la humanidad hacia adelante. Y en parte lo estamos perdiendo. ¿Sí? Y es una de las penas, porque lo decía yo hoy en la conferencia, es lo que más nos hace humanos. Entonces, de alguna forma, estamos saliendo de nuestro camino natural. Y ahí está un poquito lo que me preguntabas, ¿cómo hacer que alguien se interese? Haz la prueba con los hijos, hazle un experimento, ponle ahí el típico experimento sencillo con material de la cocina y déjale que piense, que reflexione, no le des la respuesta. Es una forma muy fácil de enganchar a alguien. Bueno, que de hecho, sin hacer spoilers, ¿verdad? El segundo libro de Yuval Noah Harari, que es Homo Sapiens, habla de esa creación y pues aumenta un poco, y uno de los diferenciadores que da es el tema de la felicidad a partir de la capacidad de la innovación. Entonces yo creo que sin lugar a duda, ese ha sido el hilo conductor de la humanidad, que de ahí hayan existido cambios biológicos y químicos dentro del ser humano que nos hayan hecho más o menos adaptables, etcétera, a las condiciones. Sin embargo, ese hilo conductor de sentimiento de la felicidad para poder crear y que esa creación se convierta en una transformación de valor agregado a la humanidad, pues es lo que da un sentido diferente a los humanos. Vamos a Twitter un momento. Vini Brenes dice demasiado. Aquí lo escribió 4 veces. Bueno, el Matices de hoy, mis respetos. René Meléndez dice, dejen de saludar y vamos de una vez a los temas que importan. David Díaz, dígale al invitado que nos explique el final de Interestelar, si alguien la vio la película. Wolfax dice, dígale que hable porfa sobre el experimento de la doble rendija. Lauracia dice, 2 de las personas que admiro. Ay, gracias, Lauracia, yo no esperaba ese honor. Bueno, a Javier, ninguno de los dos me conoce, pero ambos forman parte de mi día a día, que nadie me despierte. Marlene Rodríguez dice que está muy buena la entrevista. Gracias a todos. ¿Me permiten que veamos un video de Javier? El video claro, curiosamente, del tiempo. El del tiempo a mí me encantó, dura 7 minutos. Para la gente que nos está escuchando, el video no tiene interrupciones, es decir, usted va escuchando durante todo el rato el video. La gente que nos está viendo en Facebook Live lo puede ver en tiempo real. Son las 2:27. Le pido a Canal 2, por favor, que nos suelte el video. ¿Dónde lo vemos? Allá. Aquí, pero cuando esté listo. Bueno, cuando esté listo, Canal 2 no sirve. Eso es un problema físico, por ejemplo. Viajar en el tiempo. Pues porque tranquilo. se necesita un dedo para darle clic al video. ¿Ya, Víctor? Y es que tengo una gran noticia. Sí, que se puede viajar en el tiempo. De hecho, tú ahí, sentado en tu silla delante del ordenador, estás viajando en el tiempo. En concreto, hacia el futuro. Where we're going, we don't need roads.
Igual esto te suena a chorrada, pero me voy a explicar mejor. Gracias a la relatividad especial, hoy entendemos que el tiempo es una dimensión más, como las dimensiones del espacio. No es, como se pensaba anteriormente, una especie de reloj universal idéntico para todos, en absoluto. El tiempo es una dimensión que podemos recorrer y es individual, único para cada persona. Es decir, cada uno tiene su propio reloj que hace tic-tac a su ritmo. De modo que podríamos decir que ahora mismo estás literalmente viajando por la dimensión del tiempo hacia el futuro, y a gran velocidad, por cierto. Pero imagino que a ti esto no te vale. Tú lo que quieres es viajar al futuro como en las películas y aparecer en el año 2800 para ver si México ha ganado algún mundial o si tu discurso al recoger el Nobel de Física ha sido de los que hacen historia. Bueno, puede que eso solo quiera saber yo. Pero tranquilo, se puede. Ahí va el truco. Gracias a la relatividad, sabemos que el tiempo se dilata, es decir, pasa más despacio cerca de un sistema muy masivo, como un agujero negro, o si viajas a una velocidad de vértigo. Vamos a descartarlo primero. Son evidentes y nos centraremos en lo segundo, viajar muy rápido. Para que me entendáis, es como si cada uno de nosotros tuviéramos asignado una velocidad fija para viajar en el espacio-tiempo. Si no nos movemos, toda esa velocidad se invierte en viajar en el tiempo, pero desde que nos movemos por el espacio un poquito, estamos robando parte de esta velocidad para viajar en el tiempo. Viajamos por el tiempo más despacio. Te pongo un ejemplo. Es como si tuvieras 4 horas al día libres para estudiar y jugar a la Play. Si en ese tiempo no tocas la consola, la velocidad a la que aprendes física es muy alta. Pero si decides dedicarle parte de tu tiempo al Assassin's, al Minecraft o al LOL, pierdes un valioso tiempo de estudio, por lo que tu velocidad de aprender física disminuye. Así que ya tenemos la primera forma de viajar en el tiempo. Apunta. Si resulta que nuestro tiempo transcurre mucho más despacio que el del resto de los habitantes de la Tierra, porque estamos viajando a altísima velocidad, podría ser factible que un buen día apareciéramos en el año 2800. Solo habría que viajar muy deprisa. Por ejemplo, si fuéramos a la Luna ida y vuelta muy rápido, a nuestra vuelta nos encontraríamos la Tierra muy cambiada. Habríamos dado un salto tan grande en el tiempo hacia el futuro que podríamos conocer a nuestros tataranietos o encontrarnos a nuestra hija en forma de anciana, como en la película de Interstellar. Aunque seamos sinceros, esto no nos pasa ni a ti ni a mí, porque para que este efecto sea notable no vale subirse a un coche, ni siquiera a un cohete. Hay que viajar a velocidades próximas a la velocidad de la luz. Y aunque nosotros no podemos hacerlo, hay unas partículas que continuamente viajan al futuro, los muones cósmicos, unas partículas inestables que solo viven 2,2 microsegundos de promedio, la mayoría originadas en las capas altas de la atmósfera por el impacto de los rayos cósmicos. Como solo viven 2,2 microsegundos, apenas deberían recorrer más de medio kilómetro de los más de 30 kilómetros que les pueden separar de la superficie de la Tierra, y sin embargo nos llegan millones de ellos cada segundo. ¿Cómo puede ser? Pues porque están viajando a tu futuro. Sus 2,2 microsegundos son varios minutos del tiempo en la Tierra dada su altísima velocidad, tiempo suficiente para llegar a la superficie y adentrarse en la Tierra. Y aunque lo parezca, esto no es fantasía, es ciencia y está más que demostrado. Así que ya sabes, viajar al futuro es relativamente fácil, solo hay que viajar muy rápido. Pero ¿y al pasado? ¿No se puede viajar? Esto ya es un poco más complicado. Sabemos cómo regular la velocidad a la que viajamos en el tiempo, pero eso es siempre hacia el futuro. No sabemos cómo invertir la flecha del tiempo para viajar al pasado. Pero no te desanimes, que yo conozco algunas alternativas científicas que podrían permitir que diéramos saltos en el tiempo y con ello poder viajar a cualquier momento de la historia. La solución científica más factible a día de hoy son los agujeros de gusano, también conocidos como puentes Einstein-Rosen. Vamos con ello. La relatividad general es la teoría actualmente aceptada sobre el universo a gran escala. En esta teoría el espacio-tiempo funciona como una lona flexible que se puede distorsionar, plegar, hundir e incluso agujerear. En principio, podría ser posible agujerear dos regiones distintas del espacio-tiempo y plegarlo para que conecten, creando una especie de atajo en el espacio-tiempo. Los primeros trabajos al respecto fueron de Einstein y Rosen, aunque quien los popularizó con el nombre de agujeros negros fue John Wheeler, unos agujeros que en 1988 Kip Thorne demostró que podían ser incluso transitables. Y ahora te estarás preguntando, ¿existen realmente estos agujeros de gusano? Pues lo más inquietante es que, tal y como demostró Kurt Gödel, ninguna ley física prohíbe los viajes en el tiempo. Pero no parece muy probable que puedan hacerse. ¿Por qué? Básicamente porque, como dice Stephen Hawking, de ser así tendríamos turistas provenientes del futuro a diario por todos los lados, además de todas las paradojas que eso generaría en la física, tipo: hola, he viajado al pasado y he seducido a tu madre.
I don't know what it is. But when I kiss you, it's like I'm kissing my brother. Tanto le desagradaba a Hawking esta posibilidad que la convirtió en ley. Bueno, en conjetura, puesto que no ha sido capaz de probarlo. Se trata de la conjetura de protección cronológica, que dice que no se puede viajar al pasado porque... Pues porque no, sin más. Y la verdad, las opciones de encontrar un agujero de gusano en la naturaleza son muy bajas. Solo podrían existir a nivel submicroscópico, en lo que se conoce como espuma cuántica, en la escala de Planck, y por lo tanto no son transitables, o en el interior de los agujeros negros de Kerr, si finalmente estos conectan con un agujero blanco, bien en este universo o en otro. Tela. ¿Pero podríamos crear uno artificialmente? Pues igual sí. Para crear el agujero de entrada habría que perforar el espacio. Para el de salida necesitaríamos un tipo de materia exótica que sea capaz de generar una gravedad negativa, de repulsión. Algo que se consigue, por ejemplo, en el efecto Casimir. Así de fácil sería crear dos agujeros en el espacio-tiempo que habría que conectar. Ahora toca separarlos en el tiempo. Para ello podríamos tomar el extremo de salida, subirlo a una nave y ponerlo a viajar a una velocidad altísima. Así, al cabo de mucho tiempo, por dilatación temporal, el agujero de entrada podría estar en el año 2300 y el de salida en el 2050. Habríamos hecho un túnel para viajar al pasado. De esta forma sería posible viajar al pasado, aunque nunca a un pasado anterior al momento en el que hemos creado la máquina del tiempo. De todos modos, esto es mucho suponer. Mucho suponer. Habrá que esperar a una teoría del todo, una teoría completa del universo para saber si algo así es realmente posible. Una única, simple y elegante ecuación que lo explique todo. De momento, como ya he dicho, lo único que sabemos es que nada los prohíbe. Pero por si acaso, si por la calle te encuentras un agujero negro o de gusano, yo no me metería. Por cierto, te lanzo un reto. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si la velocidad de la luz fuera de 120 km por hora? ¿Y las consecuencias que tendría? ¿Que te has quedado con más ganas de saber física? Pues tienes más vídeos en mi blog personal. Date un blog. Nos vemos en el próximo vídeo. 2 de la tarde con 36 minutos. Esa es la forma justamente en que Javier enseña, comunica y comparte la física. Javier. Sí, le encantó el video a la gente. Es además muy bonito porque se crea una comunidad. YouTube tiene una cosa maravillosa que no tiene otros medios, en televisión no pasa tanto, que genera una especie de complicidad entre el creador y el público, que es muy bonito, porque te mandan mensajes, participan, te critican cuando lo haces mal, te apoyan cuando lo haces bien, y esto es una de las cosas más bonitas que hay, porque las 500.000 personas, yo siento que son parte de una pequeña familia, la familia de los amantes de la física, y esto lo ha conseguido YouTube a través de este canal que acaban de poner, que bueno, para mí es como un hijo. Ronald Rodríguez hace una pregunta que, aunque yo me sienta tentado a responderla, no la voy a responder yo. ¿Está el tiempo desdoblado?, dice Ronald Rodríguez. Le pregunta a Javier. ¿Desdoblado en qué sentido? No tengo idea. No, bueno, el tiempo es una de las cosas más curiosas porque realmente no sabemos qué es el tiempo bien. Y es curioso porque de las preguntas que te pueden hacer, las más sencillas son las más duras de responder. Y esta es una gran pregunta, ¿qué es el tiempo? ¿Está desdoblado? Pues no sé si se refiere a que se puede bifurcar. Hay teorías de mecánica cuántica que dicen que cuando una cosa puede suceder de varias maneras, lo que está ocurriendo es que el universo se desdobla y el tiempo se bifurca creando realidades paralelas. Si se refiere a eso, es una posibilidad que viene con mucha fuerza porque... Sí. O sea, que en uno de los universos sí pase y en otro no pase. Sí, tú imagínate, la mecánica cuántica predice que una cosa está a la vez en dos estados, pero cuando tú lo observas, tú solo observas un estado. Hay una interpretación de la mecánica cuántica que dice que cuando tú observas ese estado, hay otro yo observando el otro estado. Entonces, si por ejemplo ocurre una cosa, un carro puede pasar por una carretera o por otra. Si en un universo está pasando por una, en otro universo está pasando por la otra. Ok, pero los cambios son fundamentales. Imaginemos no un carro pasando por una carretera, sino un volcán en erupción. No, claro, porque esto es cumulativo. Esto ocurre todo a todos los procesos cuánticos. Entonces hay un universo donde los nazis ganaron. Hay un universo donde Grecia conquistó el mundo, y en un universo pues donde el Barça es finalista de la Champions. Bueno, puede ocurrir. Eso es poco probable, pero no importa. Te digo algo. Hay mucha gente
que habla de que cada quien tiene su propia realidad. Y si existimos 8 billones de seres humanos habiendo una realidad por cada persona, es muy difícil que la realidad de uno sea la que es real, ¿verdad? Ajá. Y entonces yo creo que el tema de los universos paralelos, y hay costarricenses que están trabajando en este momento en tema de universos paralelos y realidades paralelas. Entonces, ciertamente lo que dices es cada vez más aceptado a nivel de la ciencia. Yo creo que la existencia de varias realidades, pues cada vez es más demostrable. Se ha roto una barrera. Antes era un tabú hablar de algo así porque sonaba una idea ridícula. Ahora ya no es una idea ridícula, ahora ya se habla de esto. No se ha probado y es muy posible que se tarde muchísimo tiempo en probar, y hasta que no se pruebe no va a ser una realidad científica. Pero ya se ha roto esa barrera del miedo otra vez, de ¿por qué no hablamos de agujeros de gusano? ¿Por qué no hablamos de universos paralelos? ¿Por qué no hablamos de dimensiones extra? La ciencia moderna ha roto esa barrera y se ha vuelto espectacular. O sea, realmente ahora la física, en serio, pone los pelos de punta. Pero el cine y los libros también han ayudado a plantear algunos temas que se colocan en la actualidad. Es decir, así como la primera vez que se transmitió radio en la Guerra de los Mundos, y entonces se hablaba de que los marcianos estaban bajando y todo Nueva York salió corriendo a la calle porque los estaban invadiendo los marcianos, bueno, colocó el tema OVNI, digamos, desde los 40 hasta los 90 prácticamente en vilo. Interestelar coloca el tema de las dimensiones en ese sentido. Star Wars colocó el tema de los viajes interestelares en el panorama. Es decir, la cultura del ocio y la cultura del entretenimiento también permite de alguna forma ir hablando de esos temas. Bueno, hay un libro que Ray Bradbury en 1984, donde habla del Big Brother, del Gran Hermano, sí, claro, y donde habla del Ministerio de la Verdad y la Policía del Pensamiento. Hombre, yo fui a Nicaragua el año pasado y me acordé de ese libro en cada paso que di en Nicaragua. Bueno, precisamente. O sea, ¿qué es lo que ocurre en esto? Que cada vez nosotros veíamos, y cuando hablábamos del Gran Hermano, bueno, actualmente, de acuerdo a... En 1991, un ingeniero de una empresa estadounidense llamada Mark Weiser llegó y adelantó el concepto de computación ubicua, o sea, a la capacidad de la computación casi omnipresente de encontrarse en todo lugar. Y cuando hoy nos vamos al desarrollo que ha tenido los sistemas tecnológicos, las telecomunicaciones, podríamos decir que cada uno de nosotros somos parte de una mega red de sensores conectados mediante señales digitales. Y prueba de ello es que cada uno de nosotros está pegado en internet, o anda el teléfono celular, o tiene su teléfono, su reloj conectado a internet. Entonces, eso que se visualizaba en el 91 como una difícil situación de que cómo vamos a ser todos parte de una mega red neuronal de sensores que comparte información, yo creo que hoy es realidad. Entonces, ese tipo de libros, ese tipo de teorías, esa visualización, y de nuevo, no tener miedo a exponer eso cuando está sobre ideas fundamentadas, es lo que nos da como resultado tener un país innovador, personas innovadoras, jóvenes innovadoras, un país disruptivo. Dice Oscar Murillo, Star Trek Rules. Javier, efectivamente digamos, lo que hemos visto durante los últimos años en cine, en libros, ha podido ayudar a que hablemos en los canales de televisión, inclusive, que ahora hay muchísimos que hablan de temas científicos, han ayudado a que más y más gente se interese en estos temas. Bueno, sin duda. Un ejemplo muy claro es el de Big Bang Theory, la serie. Sí, ¿la has visto? claro, por supuesto. Hay mucha gente que la critica, muchos científicos, porque plantea una situación muy real, pero realmente ha habido un antes y un después. Tú ahora haces un chiste del gato de Schrödinger y la gente lo entiende. Y hablas de ciertas cosas y la gente lo entiende porque ya forma parte del léxico. O sea, realmente ha hecho mucho favor por incluir palabras en nuestro vocabulario, situaciones que han acercado a la ciencia. Y lo que dices es muy cierto. La ciencia ficción y el entretenimiento se está nutriendo muy bien de la ciencia, lo cual demuestra que la ciencia es un buen foco y por lo tanto es entretenido. O sea, pero además populariza los temas científicos. Es un gran aliado. Realmente yo creo y es lo que estoy intentando explorar yo. Yo ahora estoy trabajando mucho en ese sentido, usar el entretenimiento como herramienta de comunicación científica. Me encantaría verme involucrado en una película, en canciones, en series. Creo que es la herramienta para llegar al gran público. Igual lo mejor que tiene Big Bang Theory es Penny.
Eso es indiscutible. Pero te digo, Javier, con respecto a lo que dices, yo tengo un mandato y una instrucción del señor presidente. Ajá. Porque el señor presidente me dijo, cuando me llamó a este cargo, que avanzáramos sin dejar a nadie atrás en el campo científico, tecnológico y de telecomunicaciones para que pues todos tuviésemos las mismas oportunidades y fuéramos un país innovador. Así que usted que quiere participar en una teoría, en una canción, en una película, pues yo le voy a pedir que usted sea asesora de honores del gobierno para que nos oriente en las vocaciones científicas y tecnológicas de nuestros estudiantes, en ferias científicas, con uso de los centros que tenemos comunitario de acceso a internet, porque ese tipo de orientación, esa inspiración de que sí se puede, es la que nosotros ocupamos para que los niños, los jóvenes y los emprendedores puedan aplicar la ciencia al desarrollo nacional. Sí, un amigo mío de infancia trabajó en Spider-Man. Un día esto me di cuenta porque hizo la animación. Él estudió aquí, se fue a Estados Unidos, hizo Spider-Man y se devolvió. Esas cosas. Y a don Carlos, al presidente Alvarado, que yo sé que. Si yo digo que nos está escuchando hasta ahora, mañana le van a sacar una nota en algún diario de que pierde el tiempo todas las tardes oyendo radio. Así que espero que esté escuchando la repetición en la noche, presidente, y en la noche entonces podrá indicarle a don Luis Adrián efectivamente que nos está escuchando. El CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas Elementales, para los que nunca han oído hablar, si vieron Ángeles y Demonios, la primera escena del libro de Dan Brown es en el CERN. Eso popularizó justamente el laboratorio. Y hay una pregunta por aquí dando vueltas, la han hecho como 10 veces respecto al CERN. Javier trabajó en el CERN y dice Harold, fue el último que la hizo. Se puede preguntar sobre los experimentos de portales dimensionales del CERN. ¿Es cierto que han logrado transportar y traído cosas y entes? Unas pizzas a veces sí entran cuando... Esas las mandan a traer. Sí. Eso es lo máximo que entra. No, la verdad es que hay una historia, como en todo, hay historias. Hay mitos. Sí, en esto fue un vídeo que se popularizó en internet de una especie de sacrificio humano que hicieron entre los dos edificios muy populares del CERN. Ese vídeo circuló mucho pues porque iba muy en paralelo con todas esas teorías. La verdad que me da hasta pereza hablar de ellas, pero la realidad es que ese vídeo lo hicieron unos estudiantes de broma. Ok, y eso se viralizó y eso es el tema. Sí, de hecho yo hice un vídeo hablando de este vídeo porque me resultó curioso cómo la información crece en internet y cómo se propaga, sobre todo cuando este tipo de información es de cierto perfil, el perfil apocalíptico, conspirativo. Sí, claro, ocultista. De hecho, eso me permite además hablar respecto a las fake news, porque para los periodistas es muy importante las fake news, pero creo que en términos generales resulta que hay tanto video dando vuelta y tanta información dando vuelta que uno a veces dice, realmente, voy a decirlo con todo respeto, pero realmente hay gente a veces que cree cada tontera que se ve en internet, ¿verdad? Y entonces usted ve que la compartieron en Facebook y usted ve el link, o sea, el link la página puede llamarse estoesmentira.com y la gente sigue poniéndolo diciendo, ojo, esto debe ser verdad. Realmente hay muchas interpretaciones científicas muy populares y poco serias que dan vueltas por internet para arriba y para abajo, Javier. Sí, es casi, diría yo, que es como un virus que se va haciendo con la comunicación y la información. Es curioso como puedes tener a un físico prestigioso, el más famoso del mundo, contándote esto, y tienes al lado un tipo que no sabe nada, que se ha inventado esta historia, y la gente prefiere escuchar al que no sabe nada, pero simplemente porque cala mucho este mensaje. Es una realidad complicada, pero la verdad es que también es una buena oportunidad para contar la verdad. Yo, por ejemplo, cuando hablaban de que el CERN iba a destruir el mundo, crear un agujero negro, sí, que iba a estallar. Sí, fue una buena oportunidad para que la gente oyera el mensaje y tú vas por detrás y lo estás desmintiendo. Entonces, yo creo que la actitud correcta es usar estos focos para, a partir de ellos, construir una verdad. Dice Alberto Sánchez que él tiene una teoría, que si el yo del otro universo paralelo muere, entonces él también muere en el otro universo. Esa es la teoría de Alberto. Bueno, la verdad es que recibo muchas teorías, no te puedes imaginar cuántas teorías recibo al día. Sin duda alguna, pero además sería una muerte infinita, porque habría un montón de universos paralelos cada vez que pasa algo.
por si acaso que no se muera, que Ajá. tengan cuidado con lo que hace, Sí, que sí, no sí. saben lo que sale, pero la realidad es que las teorías, y aquí va un mensaje también interesante, en ciencia necesitan un respaldo matemático, si no, no son teorías. Ok. Los déjà vu. Carlos Serrano pregunta esto que es muy interesante porque dice, ¿tiene que ver algo el déjà vu con viajar al futuro? El déjà vu es cuando uno está en un momento ya y uno dice, por Dios, esto ya lo había vivido. ¿Tiene algo que ver con física o es más un tema, un proceso mental? Lo tendría que investigar porque la verdad es que no tengo ni idea. Muchas personas dicen que cuando se tiene un déjà vu es una generación de un algoritmo mental que hace que uno tenga ciertas sensaciones que al final pareciera que ya las vivió, sin embargo, pues no tiene con una relación física o científica con que haya usted vivido lo mismo. Yo he escuchado esa versión, pero además, ministro, he escuchado esa versión desde la semiótica. En la semiótica y en la construcción del lenguaje, cuando uno aprende el primer lenguaje, su lenguaje materno, uno dice árbol, inmediatamente se le hace una imagen de un árbol en la cabeza, la primera imagen que tuvo en la vida. Así es. Cuando uno es bilingüe, dice tree y se imagina el árbol. Si uno no es bilingüe y le cuesta un poco el inglés, entonces yo le digo tree, y entonces usted en su mente imagina tree igual árbol igual el árbol. Y entonces la teoría en el caso de los déjà vu es que esa mecánica llega mucho más rápido, o sea, la imagen del ojo a cerebro llega mucho más rápido que el significado que captas. Entonces a uno le parece que está recordando, pero realmente está viendo. De todas Va a formas, hacer un video de eso. competencia me sale. De todas formas, está tan abierto la definición de tiempo y el significado del tiempo que realmente hay mucho material por ahí para explorar. ¿Qué representa el tiempo? ¿Por qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el pasado? ¿Qué distingue el futuro del pasado? Son cosas que un físico no sabe decirte. Javier, pero vamos a ver, lo más sencillo, la pregunta más sencilla del programa. ¿Qué es el tiempo, entonces? La pregunta más ¿Qué sencilla. sabemos del por tiempo? mí, ¿por qué ¿Qué digo- sabemos por del qué? tiempo? Sabemos muy poco. Es el gran misterio. Sí, realmente las leyes de la física, todas las leyes de la física son reversibles en el tiempo. Lo que quiere decir es que si le diéramos marcha atrás a una película, no sabríamos distinguir cuál de los dos es la dirección correcta. Solo hay una ley que lo permite distinguir y es una ley estadística. Es la segunda ley de la termodinámica. Esta es la única ley y ni siquiera es una ley estricta, es probabilística. Esto nos quiere decir que el universo parece que no distingue de futuro y de pasado. Para el universo es lo mismo. Solo existe esta ley que es una cuestión de azar. Entonces surge la pregunta, ¿por qué nuestra experiencia cerebral de humano no es esta? Nosotros sí distinguimos pasado de futuro. ¿Qué es lo que está fallando? Es una gran cuestión y está en la raíz el concepto de tiempo, que no se entiende bien. Hay teorías que dicen que todo el universo ya ha ocurrido y nuestra percepción de tiempo es simplemente una ordenación de recuerdos. Okay. Es terriblemente perturbador imaginar que todo ya ha pasado. Tremendo. Pero va en línea también de lo que se conoce como el determinismo, que es una teoría según la cual las cosas ocurren según han sido programadas al principio y son una consecuencia una tras otra y no tenemos ninguna posibilidad de alterar los acontecimientos. Entonces, estás preguntando algo muy profundo. Ahora, desde el punto de vista humano, el tiempo es un elemento de preocupación para nosotros porque es que se acaba. Y además de eso es finito y nosotros quisiéramos que no se nos acabe el tiempo, ¿verdad? Y ahí entran también algunas valoraciones, algunas de tipo religioso, otras de tipo científico, etcétera. Sin embargo, yo creo que hay una que es interesante a nivel humano. Y es en el libro de Eckhart Tolle, el Power of Now, el poder de la hora, donde pues menciona que si vivimos pensando en el tiempo que ya transcurrió, pues nos va a dar depresión, y que si vivimos pensando en el tiempo que viene nos va a dar ansiedad. Entonces pues que debemos vivir el mindfulness, el presente ahora. Entonces yo creo que lo más importante de cualquier valoración física es que como seres humanos aprovechemos el tiempo que tenemos, porque en la historia pues en algún momento nos veremos. Igual la percepción del tiempo es interesantísima. Totalmente. O sea, es decir, en este programa que para mí ha estado muy entretenido, llevamos 52 minutos, a mí no me ha parecido que sean 52 minutos, me ha parecido que hemos hablado 15. A alguien que le resulte muy aburrido el programa, le habrá pasado como 2 horas y media de programa, y tiene que ver con la percepción también de lo que estamos, de lo que estamos viviendo, Javier. Sí, eso es ya una cuestión cerebral. Ahí hablaría mejor un neurocientífico que yo, pero efectivamente esto está al margen de la física del tiempo, pero efectivamente nuestro cerebro percibe las cosas de una forma diferente y en los sentidos, pues de luego que juegan un papel muy importante. Y ahí está una cosa muy interesante, que es qué es la realidad. Nuestro cerebro interpreta lo que ocurre fuera de nosotros a través de los sentidos, que son los sensores de la realidad. Pero ¿cuál es la verdadera realidad? Nuestro cerebro solo ve
es una interpretación de estas señales. Es una cosa muy interesante también entender que la realidad fuera de nuestro cerebro puede ser muy diferente a lo que percibimos. Luis Guevara dice, pues a mí me parece que solo pasaron 5 minutos, dice Luis. Bien, Luis. Muy bien, muy bien. Ese es el resultado tan atractivo. Ahora bien, los monstruosos agujeros negros. Cuéntame. A mí me dan terror cada vez que veo agujero negro y dice, hay tanta densidad. Un día se estaba viendo, no recuerdo en cuál de los canales de cable, que uno puede ver algunos documentales, y entonces decía, si usted mete una mano en un agujero negro, simplemente se la tritura porque la densidad es tal que no vuelve a salir. Y yo decía, por Dios, estos agujeros negros son la peor destrucción de la humanidad, Javier. ¿Qué son los agujeros negros? Pues es una región del espacio que ha acumulado tanta materia por atracción gravitatoria que la propia gravedad es tan intensa que nada puede escapar a su entorno. Entonces son sumideros de materia. Es un lugar donde cualquier cosa que pase cerca se lo traga y va a formar parte de este agujero negro. Es como un pozo donde va cayendo todo y nada escapa. Pero ocupa un lugar. Sí, de hecho es una región del espacio-tiempo vacía de materia, pero tal que el espacio en sí concentra tanta energía en su punto interior que ni siquiera la luz escapa. La luz gira y por eso es negro. Dentro de un agujero negro está todo lo que ha ido amasando, Pero no hay nada. pero realmente no hay nada, es espacio vacío. Y con la tecnología actual se ha logrado distinguir, digamos, más allá de la teoría, de lograr determinarlo por teoría o por alguna consecuencia de sus efectos en el universo, hemos logrado ver un agujero negro. Sí, hay muchas formas de ver las cosas. Es que muchas veces la gente no se da cuenta de que los científicos pueden ver más que con la vista. Hay muchas formas de ver. Entonces, ¿se ha visto un agujero negro? Tradicionalmente no, nadie lo ha visto con los ojos porque como es negro no se ve. Claro. Pero hay muchas formas de ver. Del mismo modo que hay muchas formas de pesar. ¿Cómo pesas la Tierra? ¿La pesas? ¿Pues una balanza? No. Hay métodos científicos para saber cuánto pesa la Tierra sin pesarla. Pues hay métodos científicos para saber que hay un agujero negro sin verlo con los ojos. Por ejemplo, un agujero negro, como atrae cosas, va tragando estrellas. Una estrella que esté cerca se la puede comer. Al entrar esa estrella dentro del campo del agujero negro, emite rayos X. Es una radiación terrible, que solo puede emitir algo tan terrible como esto. Pues esto se ha visto. Se ha visto que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro de unos 4 millones de masas solares, y se ha visto también colisión de agujeros negros por ondas gravitacionales. Es decir, se ha visto ya de muchas maneras. También se ve cosas girando alrededor de nada. Tú imagínate que ves algo girando alrededor de nada. ¿Qué puede ser que haya en medio? Algo hay, ¿no? Pues hay muchas formas que apuntan a que hay agujeros negros, y ahora mismo hay un consenso absoluto de su existencia, y en el centro de nuestra galaxia hay uno que además es monstruoso. Ahora, para tranquilidad de todos, sí, ¿verdad? Está lejos. Para tranquilidad de todos, ¿verdad? O sea, para tranquilidad de todos, ¿verdad? Hombre, mañana vas a ir, gobierno de Carlos Alvarado nos lleva directo al agujero negro. Me encantaría. No, vamos a ver. Bien, para la tranquilidad de todos, es un elemento físico que ocurre en el espacio, pero que está muy lejos. Y sí. que no estamos dispuestos a él, o no estamos expuestos a él mañana ni dentro de 5 años. Vamos a ir al mundial, quedan 20 días. No. Está la gente, me voy de fiesta, que es la última. Sí. No voy a pagar la tarjeta de crédito porque... No hagan eso con sus vidas, están muy lejos. Estamos hablando de miles de años luz, o sea, realmente súper lejos. David algo dice, otra pregunta simple, ¿qué es la materia oscura? Le gustan las preguntas simples a la gente. Sí, aquí. Los tipos somos súper simples. Es una cosa también muy interesante porque, como decía, hay muchas formas de ver en el universo. Y los científicos han observado que viendo las cosas y pesándolas, hay algo que no encaja. Es decir, hay más de lo que se ve. Se ven movimientos de galaxias que son raros, se ven movimientos de estrellas que son raros, que corresponden a movimientos donde hay más materia de la que hay. Hay muchas formas de estudiar esta materia y todas apuntan a que el 80% del universo es de un tipo de materia que no es de la que estamos hechos. Es un tipo de materia que no emite luz, por eso se llama oscura, pero pesa. Entonces las galaxias están rodeadas de un halo de materia oscura que realmente lo que están haciendo es haciendo una atracción gravitatoria, creando una gravedad que podemos medir. Hombre, yo que pensé que era imposible que Thanos destruyera el mundo en Infinity War. 2:57. Permítame ir a una pausa comercial. Vamos a hacer una pausa comercial, Víctor, y así Javier me dice con cuál canción quiere que despidamos hoy el programa. Todavía nos quedan 25 minutos, no se vayan, ya volvemos.
Porque 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Los invito de una vez, por cierto, al Matices de mañana. Hablaremos sobre pensiones. Hay un programa al mes que dedicamos a cuidar la pensión de cada uno. Y mañana hablaremos sobre los cuidados que hay que tener cuando en la publicidad sobre pensiones. Es decir, ahora que está en crisis el sistema de invalidez, vejez y muerte, y usted tiene que conseguir normalmente una pensión voluntaria, por ejemplo, entonces, ¿qué tiene que ser importante y qué no? Y los invito hoy también a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Jorge Corrales dice, pregúntele sobre la agenda del fin de semana. Ok, voy a preguntarle sobre las charlas primero, ¿les parece? Porque está cargadísimo de eventos. Hoy a las 6:30 tiene la firma de libros en librería Da Capo, eso es en el Outlet Mall en San Pedro. Mañana está en el Tecnológico de Cartago, en la charla del marco del 25 aniversario de los colegios científicos. El martes estará en la UCR, en la Ciudad de la Investigación. El martes también a las 10 de la mañana, charla para estudiantes, bueno, la de las 8, charla para estudiantes de colegio y público en general. A las 10 será para estudiantes universitarios y público en general, en esas instalaciones que por cierto están lindísimas, las nuevas instalaciones de la UCR en la Ciudad de la Investigación. A las 2:30 la charla para estudiantes universitarios y público en general en la UNA, en Heredia. Además, el miércoles a las 9 de la mañana, charla para estudiantes de colegio y público en la Universidad Nacional en Lagunilla. A la 1 de la tarde, presentación del libro El Bosón de Higgs. El Bosón de Higgs no te hará la cama, abierta al público en el TEC de Cartago. A las 6 de la tarde estará en charla abierta en la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa. El jueves de hoy en 8, a las 8 de la mañana, charla al Liceo Teodoro Picado en Aurora de Alajuelita. A las 11 en el Centro Comunitario El Tirrá en Tirraces. A las 3 de la tarde en la Fundación Omar Dengo, en una charla abierta al público. Y a las 6:30 en la firma de libros en Paseo de las Flores en Heredia. Javier, ¿qué decís vos en las charlas? Digo, no te sentás a decir, hola, buenas tardes, voy a explicarles qué es un agujero negro. ¿Qué haces en las charlas? Mi intención es pasarlo bien con la gente. Y a través de la forma en que expreso la física, la pasión que tengo, mi intención es también que aprendan algo, pero sobre todo que pasen un buen rato. Y la verdad es que tampoco quiero contar mucho más porque prefiero que se acerquen. Sí. Yo cuando vine aquí, cuando estuvimos planeando esta visita, lo que dije es que no quería que nadie de Costa Rica que tenga ganas de saber algo de física, quiera conocerme o quiera aprender algo, se lo pudiera perder. Y en la agenda, digo, bueno, ya han visto. Hay un montón de oportunidades. O sea, realmente el que no lo ve es porque no quiere. De todas formas, esta agenda la voy a colgar en mis redes sociales, en Hassan Taolaya. Ahí van a tener todo el detalle para que vean cuál les acomoda mejor, porque la verdad es que ha habido una muy buena recepción. Las charlas muchas se han llenado, pero yo no me voy de aquí contento hasta que no llega hasta el último tico con ganas de aprender un poco de física. Bueno, de la gente que nos está escuchando hoy, saliendo de aquí entonces se va para San Pedro, estará en el Outlet Mall. A las 6:30, sí. Digo, con las presas que hay va a ser saliendo de aquí, créeme. A las 6:30 de la tarde estará entonces en la librería Da Capo en el Outlet Mall, que para todos se llama el American Mall, por si no nos acordábamos. Porque todo el mundo lo conoce como el Outlet. Así como el Parque La Merced no se llama Parque La Merced, se llama Parque Braulio Carrillo. Y casi nadie sabe, ministro. ¿Cómo logramos incentivar la innovación ahora? Costa Rica es uno de los países que menos parte de su Producto Interno Bruto destina a innovación. En momentos en el que hablamos de crisis fiscal, pareciera, con todo el respeto, que nadie le daría importancia. Vamos a innovar, no, traiga esto para acá y lo guardamos para cortar el déficit fiscal. Mire, para el gobierno de la República hay 3 prioridades en el campo de la ciencia y la tecnología y las telecomunicaciones. 1, tiene que ver con el tema de gobierno electrónico. 2, tiene que ver con el impulso a las telecomunicaciones y pues todos los derivados de ella. Y 3, el tema de la innovación. O sea, la única manera en este momento de crear riqueza, de crear puestos de empleo, de que la gente tenga que hacer, es apoyándonos sobre el conocimiento y el emprendedurismo. El presidente ha sido total y completamente directo con nosotros y nos ha dado la instrucción de que trabajemos en poder habilitar cuáles son las mejores maneras para poder
apoyar la innovación. Ciertamente se ha venido administrando a poquito, o sea, han habido esfuerzos aislados, quizás hemos sido dinámicamente inconsistentes, entonces hemos hecho un esfuerzo por aquí, otro esfuerzo por allá. Sin embargo, desde el Ministerio de la Coordinación con el sector productivo, la idea es poder trabajar en innovación y que sea eficiente, que las cosas pasen y que no dejemos a nadie atrás. A veces nosotros quisiéramos poder invertir más del 0.47 del Producto Interno Bruto en el tema de innovación, investigación y desarrollo. Sin embargo, yo creo que más allá de invertir, lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es tratar de aprovechar lo que tenemos, porque tenemos un déficit fiscal y con el cual tenemos todos que unirnos para poder disminuirlo. Pero sin lugar a dudas, el INA, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos que trabajar en conjunto para poder dar esa mano para que las cosas sucedan, porque la innovación empieza desde el momento que damos la mano, rompemos miedos y tenemos resultados. Entonces no hay momento para la justificación, sino que tenemos que ir a la concreción. Ministro, pero puedo plantearle una trampa para aumentar ese 0.47 que oficialmente invertimos en innovación. Invertimos el 8% en educación del PIB. Realmente la cuna de la innovación costarricense deberían ser las aulas. Mire, le voy a decir una cosa. Como hablábamos al inicio, en la cuarta revolución industrial, el mayor activo productivo es intangible desde el punto de vista físico, como lo es el conocimiento. Entonces, sin lugar a dudas, la idea es poder sembrar esa semilla de ser emprendedor, de innovar desde las aulas. Entonces, ciertamente, ahí es donde está todo el semillero para poder transformar ese esfuerzo en producción y en nuevas oportunidades, sobre todo para la gente que más le cuesta, porque la innovación no es un elemento que esté destinado únicamente para gente de recursos. De hecho es muy interesante, uno llega a la ciudad universitaria, a la UCR, digamos que es donde voy frecuentemente, y yo llego a la U y de un momento a otro alguien me dice, mira, estamos trabajando en tal cosa, y resulta que es algo asombroso. Uno va al TEC en Cartago y están trabajando en un satélite que ya está orbitando. Un primo que me topé un día de eso, resulta que trabaja en la planta de Franklin Chan en Iberia haciendo el motor de plasma. Es decir, realmente uno logra determinar de manera muy aislada esfuerzos que realmente son impresionantes, pero lo que no encuentras es como la coordinación central para que eso nos saque. El secreto está en la articulación. Si tenemos el conocimiento, si tenemos esas islas que están trabajando, pues solos podemos llegar más rápido, pero juntos podemos llegar más largo. Entonces, sin lugar a duda, lo que está haciendo el gobierno de la República es tratando en estos pocos días de orquestar todos aquellos insumos para poder, en temas de innovación y competitividad, poder fijar el derrotero para que esto no suceda y para que realmente seamos productivos, porque nadie nos puede quitar esa capacidad de generación de conocimiento que nos dé el ser líder y no seguidores. Javier, ayúdanos, ¿qué hacemos en Costa Rica para explotar nuestra innovación? Yo no sé, pero me lo voy a llevar a España porque el ministro de Ciencia... Hombre, lo acabas de nombrar. Bueno, puedes llevarlo, tendrá que pedir permiso para viajar al Consejo de Gobierno, ministro, pero te lo podrías llevar un par de semanas, pero sí, lo devolves. Porque ya te digo, en España primero no hay Ministerio de Ciencia. Ok. Y en España ni siquiera hay discurso político de apoyo a la ciencia y la innovación, es muy flojo, muy débil. Y aún así... yo creo que ese es el camino. O sea, realmente las cosas que ha estado diciendo el señor ministro es realmente lo que hay que hacer. A mí me parece muy interesante una cosa que ha dicho, y es que con el conocimiento y con el progreso pasa algo parecido a lo que pasa con otras cosas como la ciencia. La ciencia tiene áreas, tiene secciones, tiene la biología, la química, las matemáticas, pero cuando funciona bien es cuando funciona en conjunto, cuando la matemática se nutre de la física de la biología y la biología de la química. Es esa forma de nutrirse en conjunto la que hace que la ciencia progrese como conocimiento. Esas áreas al final no son más que una forma ficticia de separar entes de científicos. Pues aquí pasa lo mismo, y es lo que me ha gustado que ha dicho, el hecho de que desde la industria, desde la ciencia, desde la educación, se tiene que hacer un trabajo en unísono, porque la innovación parte desde las aulas. Javier, ¿estamos listos como humanidad para manejar la cantidad de información que tenemos hoy disponible? O sea, es decir, haciendo una tarea del colegio de mis hijos, por ejemplo, yo digo, llega a las 7 de la noche y me dice, mira, tengo que averiguar algo de fulano de tal, ¿verdad? Entonces, no sé, cualquier persona.
Y entonces yo me meto a Google y lo pongo y está listo. Y yo un día esto les decía, por Dios, hace 25 años hacer eso no se podía, había que ir a la biblioteca, hablar con la bibliotecaria, decirle, mire, usted sabe en cuál libro sale esto, ibas a la librería a buscar, conseguías una enciclopedia que andaban vendiendo en todas las puertas. Hoy todo está en internet, es increíble el mar de información que hay en internet, pero entonces ¿cómo logramos como humanidad procesar, digamos, la cantidad de conocimiento que está hoy disponible en todo lado? Es interesante porque yo tenía un profesor que me decía que internet es la mayor biblioteca del mundo, el problema es que no tiene bibliotecario. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros en esta adaptación a un mundo tecnológico, que es aprender nosotros a ser bibliotecarios de este gran fuente de conocimiento. También se habla del tema de los nativos digitales, a veces se habla de que realmente son huérfanos digitales, y es que hay un grandísimo trabajo que consiste en, están en las redes, están las tecnologías, ahora el reto es aprender a usarlas. Es un trabajo, el ser humano está preparado, los niños nacen ahora con una tablet, sí, y un niño de 4 años sabe usar mejor la tablet que mi padre. Pero la realidad es que hay un proceso de aprendizaje en lo que hay que acompañar al niño en esta fase de desarrollo y aprendizaje de las nuevas tecnologías, porque no creo que sea algo que se deba dejar con libertad. Es una herramienta buenísima, pero es fundamental aprender a usarla. Ese es el verdadero profe, no el de la Casa de Papel. No lo he visto. No, la serie está... Sí, claro, que es española. Que todo el mundo habla. Sí, sí. Yo la vi antes de que todo el mundo hablara, puedo decirlo con toda sinceridad. Pues no... Deberías. Sí. En el viaje, ya no iba a decir casi un detalle que no está en agenda oficial, en su agenda personal, en los viajes que haga en Costa Rica, podrías ir viendo los capítulos. Exactamente, ver los capítulos, pero también hemos en algún momento dejado de usar la mente. Si yo hago memoria de hace 25 años, ¿cuántos números de teléfono me sabía? No sé, tal vez me sabía 50, los números de cada uno de mis abuelos, mi casa, mis tíos, y me los sabía todos de memoria. Los andaba apuntados en una libreta porque los sabía de memoria. Hoy me sé 3 o 4 porque todos están en la memoria del teléfono. Dejamos de ejercitar esa parte de la memoria, Javier. Pero lo interesante es ocuparla con otras cosas. Sí. El tema, obviamente, que al tener todo ese banco de datos hay ciertas cosas que ya no tienen sentido. Aprenderse de memoria todas las capitales del mundo a lo mejor no tiene tanto sentido. Lo que hay que ejercitar es la mente de forma que sea encaje con la actualidad y lo que estamos viviendo. Ahora, por ejemplo, mejor que ejercitar, aprenderte algo de memoria, está ejercitar cómo encontrarlo, cómo usarlo, cómo razonarlo, qué sentido tiene, cómo encaja dentro del resto del conocimiento. Aprender con lógica. La memoria es importante, se puede ejercitar, pero está ganando mucho poder la importancia de saber razonar y saber usar los datos, entender los datos. Que mucha gente que no entiende una ecuación y no entiende un dato es capaz de memorizarla, pero no es capaz de entenderla. Comprender, no solo entender. Claro, interiorizarla y sentir lo que te está diciendo la ecuación. Voy a hacer un video de eso, de cómo entender una ecuación. Me mandas un saludo a Costa Rica en el video, por favor. Lo voy a hacer. Javier, vamos a ver. ¿Estás casado? No. Bueno, digamos que... Con la física. Sí, bueno, está bien. Digamos que te querés ligar a una chica y entonces la chica te dice, la invitas a cenar y te dice, Javier, contame lo más loco que se te ocurre respecto a la física. ¿Qué le contás? Primero me pondría muy nervioso. Seguramente. Pero lo más loco de la física. Así como contame algo que sea loquísimo, que nadie sepa. Que nadie sepa. Bueno, no, digo, vos lo sabrás, pero que nadie de los demás mortales sabemos. A mí me parece espectacular el tema de los universos paralelos y cómo realmente podrían existir realidades alternativas que están surgiendo. Un poco lo que hablábamos, pero es que hay muchos modelos de universos paralelos. Hay algunos según el cual el universo se creó como una burbuja dentro de un espacio de crecimiento expansivo, y podríamos vivir en un universo tal que hubiera muchísimas burbujas, cada una creciendo de forma loca y cada una albergando un universo diferente con unas leyes diferentes. Y bueno, espero que eso no me arruine la cita. ¿Te imaginas? Sale corriendo. No. Digo, depende de cuántos minutos dures con eso. Me ha pasado eso también. He hecho las pruebas. Yo soy científico y aplico el método científico. Esto es una cosa interesante. Un científico es científico a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche cuando se va a acostar. Entonces, yo aplico el método científico cuando voy a comprar al supermercado, cuando estoy buscando algo en Amazon y también cuando voy a ligar. Entonces, prueba y error. Eso no funciona. Hipótesis, hipótesis, teoría. Sí, uno hace pruebas y dice, bueno, hoy voy a probar esto. Y va, y hace una estadística. Yo espero que no lleves cuaderno de anotación, por lo menos. No, lo vamos después. Sería muy raro.
Sí, sin duda. Sin duda alguna. Aquí te estaban preguntando, te lo han preguntado varias veces, ¿qué opinas de Dios? Hoy son preguntas fáciles. Sí, ya veo que de estas de andar por casa. Es uno de los vídeos más populares que tengo, lo ha visto casi 500.000 de personas, el de la ciencia y Dios. Yo dejo que vean el vídeo y que lo interpreten. La realidad es que son temas en los que no me suelo mojar, tengo buenos pensamientos personales, y lo cierto es que lo que sí puedo decir es que los veo completamente compatibles, cualquier tipo de creencia, con cualquier tipo de dedicación profesional a la ciencia. Es decir, muchas veces existe esta situación de que ambos parecen contradictorios. En este vídeo lo que expreso es que no, que ciencia y religión son perfectamente compatibles, cada uno tiene su espiritualidad y al margen tiene su forma de entender el universo, y bueno, pues en ese sentido no hay ningún tipo de conflicto siempre que los dos se respeten, cada uno en su ámbito. Mis pensamientos sobre el universo es algo que todavía estoy debatiendo, entonces por eso tampoco... Creación de conocimiento continuo. Sí. Es una pregunta que yo creo que es bonita, porque es la típica pregunta que te puedes hacer día y día, ¿no? Y que evoluciona tu forma de entender. Dios, la idea de Dios tiene tantas formas posibles. Por ejemplo, Einstein creía en Dios como una representación de las leyes de la naturaleza, una especie de un ente natural, no como algo que te mira o algo que te castiga. Es la naturaleza y las propias leyes, es Dios. Y bueno, es muchas formas, cada uno tiene una forma diferente de entender su espiritualidad, y lo único que quiero decir es que todas son compatibles con el conocimiento científico. Dice Febe Cruz, nuestra jefa de información, dice: pregúntale por favor si hay prueba física de que haya existido el diluvio universal. Es que hice un vídeo hace una semana de eso. Ajá, sí, lo vio, creo que por eso. Es un tema súper interesante, porque... Es que vi un video por ahí, me pone, sí. Al margen de las creencias religiosas y... Sí, de lo meramente científico. Sí, esto es muy bonito, porque muchos de las historias y mitos que hemos ido narrando tienen un paralelismo en algo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, la estrella de Belén posiblemente sea una supernova que ocurrió un par de años antes de Cristo. Hubo de repente un estallido que se ve durante unos días. Esa estrella que nació, una estrella nueva, pudo haber sido esa estrella figurativa que relata este mito de los Reyes Magos, la historia cristiana. Lo mismo ocurre con el diluvio universal. Hay situaciones geológicas que crearon grandísimas inundaciones que pudieron... ¿Tú sabes, lo del teléfono roto, has jugado alguna vez a esto? Pues pudo haber un teléfono roto que pasara de una historia real acontecida en un entorno, a los miles de años se haya tornado una historia mística. Esto no quiere decir... Al final la Biblia se puede interpretar como alegorías. Claro, pero digamos, el universo, como llaman el diluvio universal, digamos, pudo haber sido en una pequeña zona de Asia donde vivía la humanidad en ese momento, 5.000, 6.000 años antes de Cristo. Yo he conversado con muchos religiosos científicos, incluso he conversado con el asesor del Papa en materia de ciencia, y un religioso con los pies en la tierra te dice que las cosas que cuenta la Biblia son metáforas, alegorías que piensan instruir y mandar un mensaje. Es una historia bonita con la cual mandas un mensaje que va más allá de la historia. Entonces, tomarse al pie de la letra cosas como los panes y los peces o la división del Mar Muerto, ahí es donde se crea el conflicto con la ciencia, en creer que ese tipo de relatos que mandan un mensaje moral realmente tiene una trascendencia física. No tiene trascendencia física, lo tienes que tomar desde el punto de vista moral, si quieres que encaje con la realidad. Pero yo sí creo que hubo un momento de la historia, tal vez a mitad del siglo anterior, donde efectivamente veíamos en una dicotomía muy fuerte la ciencia y la religión, sí, y pensábamos que nunca se iban a unir. Yo creo que eso ha ido disminuyendo, y que ahora uno tendería a aceptar, digamos, que son dos ámbitos diferentes, o que inclusive en algún lado se traslapan, pero no hay una guerra actual entre la ciencia y la religión. La gente la quiere crear. Obviamente hay gente que tiene su propia interpretación, porque la espiritualidad es algo que cada uno la vive de la forma personal que quiere, y ahí hay personas que entran en conflicto porque no encuentran una realidad donde realmente tenga sentido lo que expresan. Ahí, por ejemplo, te decía, conflicto ciencia y religión surge, por ejemplo, cuando la religión se toma los relatos bíblicos al pie de la letra. ¿El mundo tiene 4.000 años? Pues no, yo te enseño registros fósiles que te muestran que la Tierra tiene más de 4.000 años. Quizás esto que estás leyendo en Génesis es simplemente una forma de relatar las cosas
para que tú las entiendas dentro de un relato que de alguna forma transmite una idea. Pero si lo tomas al pie de la letra científico, vas a tener un problema, porque te va a llegar un científico y te va a decir: estás llenando mi espacio, quédate en tu espacio de la espiritualidad con tu forma de entender el mundo, yo me quedo en mi espacio de la ciencia entendiendo mi mundo. Podemos entendernos y convivir siempre y cuando no se invadan espacios. Ese es el verdadero problema, y ahí es donde surge el conflicto, cuando uno de los dos quiere abordar el espacio del otro. Creo que poner el ejemplo de ligar a la chica no fue la mejor opción de mi parte. Pues, me llenó el programa completamente de comentarios. Hay quien dice: es inteligente y por lo tanto no se ha casado, dicen por ahí. Algunos comentarios. La última pregunta: el bosón de Higgs. ¿Qué es el bosón de Higgs? La partícula de Dios. ¿Y por qué no me va a hacer la cama? Así se llama el libro de Javier. Sí, efectivamente, que me entran ganas de llorar porque le tengo mucho cariño. ¿Al bosón de Higgs? No, al libro. Bueno. Bueno, al bosón de Higgs también, ¿eh? Bueno, sí. Mucho más al bosón. Seguramente. No me lo devuelve. Es un hito histórico. Sí, es muy bonito, la verdad que fue una experiencia increíble. Pues bueno, el bosón de Higgs es una partícula que refleja la existencia de una cosa que se llama campo. Los campos son entes que están en el espacio y llenan el espacio. Y el campo de Higgs es un campo que explica qué es la masa. Es una gran pregunta. Sabemos que la gravedad atrae cuerpos que tienen masa, pero no sabemos qué es la masa. Sí sabemos que la masa es alguna especie de impedimento al movimiento. Entonces, imagínate que el universo está lleno de un agua que hace que por una especie de viscosidad las cosas se frenen. Ese frenar es lo que llamamos masa. Y ese agua es el campo de Higgs. Este agua no lo vemos porque es un campo que no es etéreo, que no es material, pero se puede estudiar. ¿Cómo? Porque si golpeas este espacio vacío, este campo que está en el espacio vacío, te sale un cuanta del campo, una partícula del campo. Es el bosón de Higgs. A través del bosón de Higgs hemos descubierto que existe ese ente que no vemos, no es material, pero que de alguna forma actúa como una especie de agua que hace que las cosas se frenen y cueste moverse, como una especie de viscosidad, de retención al movimiento. Y no te va a hacer la cama, porque efectivamente esto no te va a hacer la cama, ¿verdad? Es una cosa muy profunda, y es que en la investigación básica no tiene aplicación directa, pero muchas veces no es esto por lo que se hace por el conocimiento. Feynman decía que la física es como el sexo. El sexo tiene una finalidad, pero no es por eso por lo que lo hacemos. La física ocurre lo mismo, tiene una finalidad, sirve para muchas cosas, pero se hace por placer, se hace por gusto. Javier, muchas gracias por haber venido. Un gusto, Randall. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias, don Randall. He disfrutado mucho el programa, se fue rapidísimo. Javier, ¿con cuál canción quieres que despidamos? Iba a someterles a la tortura del reggaetón, pero al final me he compadecido de sus oídos. Muchas gracias, Javier. Y le quería compartir un sonido latino pero español, que viene de las Islas Canarias, muy fresco, de mi tierra, y que es una música muy alegre. Ellos hacen música con mucho colorido y unas letras muy positivas. Se llama Efecto Pasillo, y me siento muy orgulloso además de ser muy amigo de ellos. Así que espero que disfruten la música de este grupo y sus mensajes tan positivos, tan bonitos, y que a mí me generan unas ganas de seguir viviendo terribles. Hombre, yo me puse súper positivo ya de saber que no vamos a escuchar reggaetón. Es Pan y Mantequilla, esta canción se llama Pan y Mantequilla, ¿verdad? Pan y Mantequilla, sí. Es su primer éxito, lo lanzaron como hace 6 años, fue número 1 en España, en otros países de América Latina también, creo que en Ecuador. Pegó muy fuerte, a partir de ahí han sacado más discos, y yo me alegro mucho porque ya digo que es una música que acompaña muy bien, sobre todo los días que tienes ganas de una chispa diferente. Pan y Mantequilla, Efecto Pasillo, despide Matices. Hasta luego, a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde.